esas grandes ciudades, como Londres. Hoy escuchaba que los policías de Londres, bueno, eso lo sabíamos, pero no usan ningún tipo de pistola ni nada de eso, ellos usan un bastón nada más. Y imagínate tú, agarrar con un bastoncito, que debe ser muy corto, porque es para con medio controlar a la gente, a un loco con una pistola. Pero no voy a hacer comentarios, estoy pensando, porque de verdad para cada país será que hay un policía a su medida. Sí. Porque hay ciertos países que con ese palo no sé qué quieren hacer si se enfrentan a lo que están viviendo. Pero no hablemos de cosas tristes, hablemos de cosas espectaculares como es la sexualidad. Y hoy, como estábamos hablando, tenemos una invitada especial, una invitada que nos va a enseñar porque es una experta, es una chica que se ha dedicado a estudiar literatura, tiene una gran información acerca de autoras en el ámbito sexual y nos va a poder explicar un poquito esas diferencias de la literatura erótica del pasado y la que estamos leyendo hoy, que es, bueno, del presente es la que yo más conozco, pero bueno, ella nos irá enseñando. Aquí tenemos a Kelly Martínez. Bienvenida. Pía, Eduardo, muchísimas gracias. Bueno, ¿verdad? Y no aplaudí. Vas a aplaudir, no, muchísimas gracias por invitarme a algo tan divertido como hablar de literatura erótica. Uno no tiene esa posibilidad todos los días. Porque bueno, parece mentira, pero el término literatura erótica sigue siendo escandaloso a pesar de que estamos en pleno siglo XXI. De hecho, es más escandaloso que en ciertos momentos del pasado. O sea, es curioso cómo se supone que hemos avanzado y que somos más abiertos y más liberales, pero todavía estamos atados a miles de cosas que despiertan escándalo y suspicacia entre la gente. Entonces, bueno, agradecidísima con la invitación. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezamos? Bueno, ¿por dónde empezar? A ver, a mí se me ocurre que nos cuentes, oye, defínenos un poquito qué es esto de literatura erótica, cuándo empezó, por qué se le dice así y no sexual, exótica, como tú dijiste al principio. A ver, cuéntanos un poquito. A ver, cuando uno dice literatura erótica, la gente, yo digo la gente, como si fuera una cosa que está por allá, uno tiende a pensar inmediatamente justamente en sexo y en literatura sexual, dedicada exclusivamente al acto carnal, que es la sexualidad. Okay. Pero el término erótico tiene connotaciones mucho más amplias. También hay una literatura erótica que no está relacionada directamente con lo sexual, sino con lo amoroso como fenómeno amplio. Hay una literatura pornográfica que no tiene nada que ver con la literatura erótica, que sí está concentrada absoluta y directamente, no hay más nada, ahí nadie habla. Y ya sabemos lo que hace todo el mundo en la literatura pornográfica. Ahí son quejidos. Sí, exacto, ahí la gente sí gime, exacto. Ahí la gente gime. Entonces, el término erótico es un término complicado. El término erótico viene de un dios griego, viene de Eros. Exacto. No tiene nada que ver con el angelito con las alitas que a uno le enseñaron en las pinturas. Es un dios bien complejo, hasta puede ser un dios muy vengativo cuando se lo propone. Sí, wow. Eros, mala gente. Tú sabes que todo este mundo de los dioses, yo como estoy ahorita estudiando a Jung y arquetipos, es increíble la información que todos los arquetipos basados en estos dioses griegos o cualquier otra mitología te pueden dar a ti como herramientas. Es increíble cómo describen un temperamento, es increíble cómo en los conflictos a veces hasta uno se puede encontrar en un conflicto actual. Es un mundo apasionante. Pero, perdón, dime, lo que te iba a decir es que Eros, cuando se quería vengar, en vez de lanzarte una flecha dorada a ti para que te enamoraras y lanzarle una flecha dorada al otro, te lanzaba una dorada a ti y una de hierro al otro para que el otro no te quisiera. Cuando estaba bravo, cuando se ponía malito, malo. Maluco. Eros. Qué malo era Eros, ¿verdad? Qué horrible. 1, 2, 3 al aire. Ya estamos en
Sexontología para ti, y vamos a disfrutar todos de este programa. Y yo creo que el ser humano en general, en mayor o menor dimensión, por instinto natural, es erótico. Claro, claro. Yo creo que lo erótico está en cualquier cosa. Una mirada, una simple mirada a distancia puede hablar de tantas cosas eróticas, como puede ser tan profundamente indiferente. Y eso lo encontramos mucho en la poesía, en trabajos en artículos, digamos, donde se describe y se habla del erotismo. De manera natural, incluso yo he pensado que si alguien tiene la cualidad natural de acercarse al erotismo es la mujer, porque la mujer es más expresiva en todo, en su organización física a la hora de exhibirse, de mostrarse, o sea, de ser vista, ¿verdad? Es mucho más amplia. Creo que también hay un tema con la mujer, que es que nosotras hemos tenido permiso histórico de estar más en contacto con nuestro cuerpo. O sea, toda la cosa de menstruar todos los meses, de salir embarazada. Hay una cosa de animalidad allí que las mujeres, que en ese sentido los hombres por desgracia los han obligado socialmente a que se pierda. No puedes llorar, no puedes no sé qué, no puedes. Yo siempre lo he dicho aquí en el programa, los hombres somos muy elementales. Oye, pero qué bello eso que dice, fíjate, eso hace que se explora mejor. Lo que vemos como una desventaja, también es una ventaja para nosotros. Claro. Lo que tú decías de la mujer, fíjate que la primera poeta de la historia, la primera persona cuya autoría se conoce, que era una mujer, era una sacerdotisa sumeria, Eneduana se llamaba, escribió poesía erótica. ¿Verdad? Sí, los primeros versos que se conocen, a ver, eso es una historia complicada porque... Desde los sumerios. Sí, señor, desde los acadios. Ella era hija del rey Sargón, el rey Sargón la designa como sacerdotisa del templo del dios Nana, que es el dios de la luna, etc. Y escribía poesía. Y había mucha gente celosa, muchos hombres celosos a su alrededor, y quemaron parte de la poesía que escribía Eneduana, y lo que se conserva es mínimo, pero entre esos hay unos himnos a la diosa Inanna, que es la diosa del amor, es la diosa del erotismo, donde hay pasajes que son eróticos. A lo mejor no eróticos como uno lo piensa, no es sexo, pero cuenta los amores de la diosa con no sé quiéncito, por lo que tú decías, o sea, ser humano y ser erótico va de la mano. Es que además llegar al sexo, lo que antecede al sexo debería ser siempre lo erótico, porque es como abrir las puertas a esa gran mansión que vas a ir descubriendo. Y es que yo estuve investigando también la diferencia entre lo que es la pornografía y el erotismo. Y esto es algo increíble y importantísimo que lo entendamos. Porque, bueno, son términos que ¿dónde está la línea divisoria entre una y otra? Bueno, eso depende y es muy fina, porque de verdad uno no sabría, catalogar algo de pornográfico o erótico va a estar dependiendo de los valores y de tu propio esquema de qué es cada cosa. Pero lo pornográfico definitivamente está mucho más ligado a lo carnal, a lo visual, está de frente, no tienes ni que imaginar. No, ya de por sí es como una cuestión visual o de lo que sea, de cualquiera de los órganos del cuerpo, pero ya en contacto con ello, que te estimula de una. En cambio, en lo erótico interviene el pensamiento y que tú interpretes ese algo. Y ahí es donde viene entonces la aparición de estas maravillosas obras en las que, tú la lees, la leo yo, pero cada uno puede sentir e interpretar cosas distintas. Que es la magia de la literatura. Definitivamente. Yo creo que en literatura hay una diferencia que es bien importante hacer y que a mí me gusta mucho, que es que la literatura erótica de alguna manera siempre usó la sexualidad para hablar de algo más. ¿En qué sentido? Yo siempre pongo de ejemplo el Marqués de Sade. El Marqués de Sade, la gente lo conoce siempre, por la cosa terrible sexual y el sadismo, viene de su nombre, pero el Marqués de Sade en realidad estaba haciendo crítica política en cada una de sus obras,
criticaba a la sociedad de su época, estaba haciendo filosofía. Igual que Shakespeare. Exacto, Que Shakespeare era un gran denunciador de la situación política. Uno lee Justin del Marqués de Sade y sí, hay pasajes que son crudos sexualmente, etcétera, etcétera, pero hay 4 o 5 páginas hablando del sentido de la libertad. Claro. Entonces, la literatura erótica siempre usa la sexualidad para abrirte la puerta a otra cosa. Bueno, y es el valor de la sexualidad y cómo usas la sexualidad, porque como lo hemos hablado en otras oportunidades, la sexualidad no es un aspecto del ser humano que está aislado, que está en otro lado distinto al resto de las cosas. De hecho, bien lo dices, con la sexualidad hasta se negocia. Hay política. ¿Y cuántas cosas han sucedido? Bueno, porque hay una atracción sexual entre algunas de las partes y se han hecho concesiones, negociaciones y han vendido, bueno, lo que fuera por esa sexualidad que los ha motivado, ¿no? Hay un libro maravilloso que es uno de mis libros favoritos y literatura erótica entre comillas porque habla de muchas otras cosas, que es el libro de Almohada de Seisho Nagon, que es una escritora japonesa del 1000 después de Cristo. Los japoneses son unos fantásticos. Me encanta, wow. sí. Ella era una cortesana, además de ser escritora, venía de un linaje de escritores, era cortesana y por supuesto se sabía todos los chismes y todas las intrigas de lo que estaba pasando en Palacio. Y este libro, que es el libro de Almohada, es su diario, donde ella habla desde, ay, me encontré con fulanito y me pasó la mano detrás de la oreja, o sea, hasta cosas de las intrigas de Palacio. Entonces te das cuenta de que hay miles de cosas, lo que tú decías, de política, claro, que se resuelven en la alcoba. Bueno, y por eso es que estamos aquí, Eduardo, rescatando lo que es la sexualidad y viendo también todos los trasfondos que hay detrás de la sexualidad, de lo sexontológico. Y por eso podemos traer una infinidad de invitados. Hemos traído médicos, hoy tenemos a alguien de la literatura, hemos tenido artistas, hemos tenido, bueno, cualquier... Una variedad enorme, sí. Mira, yo sé que no tiene nada que ver, está fuera de contexto, a lo mejor estoy fuera de orden. No importa, te vamos a dar permiso. El Kama Sutra, ¿qué es? El Kama Sutra es un libro maravilloso que yo siempre he dicho que está muy mal vendido, porque lo que te venden del Kama Sutra es la cosa de las posturas, que es fantástico. Pero eso es una educación maravillosa. Pero es que además en el Kama Sutra, cuando uno lee el Kama Sutra, ¿verdad? Que se escribió en el año, en el siglo II, una Sí, cosa exacto. así, hay hasta incluso lecciones de civismo en el Kama Sutra. O sea, el Kama Sutra era un compendio para vivir bien. Es un tratado. Para vivir bien, o sea, no solo para hacer bien el amor, sino para vivir bien, para vivir a plenitud. Pero fíjate que siempre se menciona como chiste, ¿no? Sí. Hay una especie de burlita alrededor del Kama Sutra, entonces como relacionándolo con el chiste. Y también, por ejemplo, el Tao del Amor y el Sexo, tú lees ese libro y ese libro es maravilloso. Ese es un libro que abre la puerta no solo de la sexualidad, sino de cómo vivir en sociedad. Exacto, exacto. Habla un poquito tú de eso si tienes información. Ese no lo conozco tanto, si supieras, pero el Kama Sutra, que sí lo conozco un poco mejor, además tiene, bueno, lo que hablábamos, vivir en sociedad. Y al final, si uno lo mira con otros ojos, también te está hablando de la India del siglo II. Al final es un libro, si se quiere, antropológico. Lo bueno de la literatura es que nunca tiene una sola manera de ser leído. Hay miles de caminos para enfrentar un libro, incluso un libro erótico. Que lo decía Pía ahorita, o sea, cada quien tiene una interpretación. Sí, y es maravilloso. Oye, qué chévere. Don Juan Tenorio, ¿era erótico o era pornográfico? Era erótico. Era erótico. Sí. Además, inaugura un arquetipo de seductor muy particular. Exacto, coincido contigo, pero quería que tú me lo mencionaras. Sí. Ahora hay toda una discusión sobre si Don Juan era un acosador y bla, 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 que bueno. Y ese Don Juanismo se ha mantenido claro, siglos y siglos, ¿no? Es que es un arquetipo, justamente. Claro, es un modelo donde la gente se ubica, de hecho, ¿o no? Nosotros aquí en América heredamos en cuanto a eso, al erotismo, más de los españoles que de otra etnia europea. Desgraciadamente, yo diría que sí, digo desgraciadamente porque... ¿Por qué? Bueno, porque, a ver, no quiero ofender a nadie con lo que voy a decir, pero yo creo que la moral católica ha hecho que la heredamos de los españoles, pero completita. Claro. O sea, ha hecho que dejemos de disfrutar una serie, que sintamos culpa por sentir placer, no solo sexual, sino, ay, me comí un mango,
y no sé qué, y en cuanto empiezas a sentir placer te empiezas a acomodar. Y no, sentir placer es maravilloso. Es glorioso, es claro, humano. Es mágico. Es humano. ¿No? Y realmente además, como hablaba hoy con una persona, estas religiones nos han dividido y nos han separado, lejos de unirnos. Y entonces eso hace también que de pronto se desarrollen ciertas conductas porque tú no somos parte de lo mismo. Exacto. Tú estás allá y yo acá. Exacto. Así que son muchas las cosas que a través de la literatura estamos descubriendo hoy. Hoy les vamos a poner una canción que nos escogió Kelly. Queremos hacer ahorita el intermedio, pero yo quería que Kelly, como fue ella la que la escogió, la presente, diga de quién es, de qué trata y por qué la escogió para el programa de hoy, y se la ponemos para después seguir conversando de este tema tan maravilloso. Bueno, cuéntanos. Voy a decir algo primero. Aglaya, si me estás escuchando, esta canción es para ti. ¡Ah, qué lindo! Si no, le dices que vuelva y vea el Facebook. Bueno, es La Lupe, es una canción de La Lupe que se llama Fever, que yo adoro, y una gran amiga que es Aglaya me dice que seguro vas a terminar cantando La Lupe en el programa. Ah, la vas a cantar. No la voy a cantar, pero la vamos a poner. Porque a mí me gusta mucho La Lupe porque de todas las cantantes caribeñas creo que es la más erótica y la más desbordada, y eso vamos a escuchar. Sí. Listo. Bueno, entonces vamos a oír la canción Fever de La Lupe, que fue escogida por nuestra bella Kelly. Aquí se las ponemos y espero que les gusten muchísimo. Never know how much I love you, never know how much I care. And when you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever. Es la historia que se escribió a principios del siglo XX, que, se me fue el nombre, es de Félix Salten, un escritor francés, y se llamaba, ay Dios mío, no puede ser, Josephine Mutzenbauser. Uy, pero ¿quién se va a recordar ese nombre? Parece más bien alemán. Sí, perdón, Félix Salten era austriaco. Este libro eran las aventuras de la criada Josephine, era un libro totalmente pornográfico, escandalosísimo. Félix Salten es el mismo que escribió Bambi. Sí. Pero por eso es que el cómic no. Entonces, a mí me da mucha risa, ¿sabes? Siempre que, Félix Salten no sé qué, que habla de Josephine, pero es el mismo que escribió Bambi. Y la gente me dice, con razón, la mamá de Bambi, ese hombre termina muerta, Yo una vez leí una asquerosidad, medio la leí por encimita, de Manuelita Sáenz, un loco, creo que peruano, que se atrevió a escribir algo pornográfico y puso como protagonista a Manuelita Sáenz, y la pone en una serie de aventuras de verdad asquerosas, y este hombre es bien irrespetuoso. Sí, es que yo creo que todo depende de cómo se escribe. O sea, yo creo que tú puedes decir cualquier cosa si está bien escrito. Era vulgar, asqueroso. ¿No? Bueno, pero es que ahí es donde está la diferencia, ¿no? En saber escribir, aun cuando hables de un episodio carnal, lo puedes hacer de una manera muy burda o lo puedes hacer de una manera elegante. Y ahí es donde, de alguna forma, vemos excelentes escritores, excelentes poetas, que con su letra mueven unas emociones increíbles y positivas, diría yo. Y también ves otros que, a pesar de que les gusta a mucha gente, eso no lo podemos criticar, porque hay de todo, tenemos que entender que cada quien tiene sus gustos, pero para muchos que, digamos, tienen cierta preparación en cuanto a literatura, dicen, oye, no es un libro de literatura preparado y trabajado. Claro. Y ahí yo quería poner el ejemplo de las 50 sombras de Grey, que es una cosa increíble la venta que ha tenido. Yo debo de confesar que no me gusta para nada el libro, lo intenté leer, no pude. Incluso la parte literaria de cómo está escrito, oye, no me encantó, lejos de que, bueno, a quien le guste el sadomasoquismo, no, eso es una escogencia personal, pero no sé, me gustaría oír tu opinión un poquito acerca del libro. Tú decías lo de lo vulgar y lo elegante. Voy a hacer un inciso antes de hablar de las 50 sombras de Grey. Hay una escritora de literatura erótica cubana que yo admiro muchísimo, que se llama Giovanna Martínez. Giovanna es cruda, usa palabrotas súper vulgares y sin embargo es
porque hay una gracia. Es como los españoles, que dicen palabrotas y uno se ríe. Hay una gracia en su literatura que no la logra cualquiera, y justamente lo que decía antes, el sexo sirve allí para algo más. Es la pantalla de algo más. Lo que no me gusta a mí de las 50 sombras de Grey, que no he leído, no he visto la película, estoy hablando de Caprichosa, es justamente que no hay nada más. Es como sexo y ya, y ya. Y no es que yo esté esperando grandes tratados filosóficos ni nada por el estilo, es que es muy bobo. Pero fíjate, ¿qué puede haber movido esa, porque además son como 4 libros, una trilogía, 3 o 4, ya no sé en cuántos. ¿Qué puede haber movido esa escritura que de alguna manera pues no está fundamentada en alguien que ha estudiado, que sabe escribir, y que sin embargo ha movido a tanta gente? Porque yo no lo puedo, por algo movió y mueve a tanta gente, y eso es importante entenderlo. ¿Qué energía se dio en esa lectura que terminó siéndose una película para que tantas personas leyeran ese tipo de libros que, bueno, no sé qué dejan? Yo creo que es un fenómeno publicitario, creo que estamos en una época además donde el sexo vende. Yo lo juro por mis ancestros, yo una vez en Venezuela vi una cosa de pastillas para la diarrea, donde había una mujer en ropa interior. Yo decía, no puede ser, pero el sexo vende. Claro. Siempre. Creo que es eso, un fenómeno publicitario. Creo que la gente, por más liberales que parezcamos en este momento, nos hemos vuelto una sociedad muy conservadora, aunque no nos damos cuenta. Lo del sadomasoquismo, entonces imagínate, si 50 sombras de Grey impactó a la gente, si se leen al Marqués de Sade, se volverán locos, porque ese sí era sádico, como su nombre lo anuncia, ese sí era... Que yo nunca tuve ninguna necesidad de acercamiento emocional hacia el sadismo. No, yo tampoco, pero el Marqués de Sade hay que leerlo porque es mi gran escritor. Claro. Más allá de lo sexual, yo con el Marqués de Sade me horrorizo como una doña, pero es un escritor maravilloso. Mira, en poesía, ¿cuál es la poesía erótica que más te ha movido? Poesía erótica que más me ha movido. En el sentido de que tomarla como una base para, por ejemplo, usarla en una conferencia, usarla como un ejemplo desde el punto de vista literario. Si supieras que de poesía no te puedo contestar tanto, que me gusta más la narrativa erótica que la poesía erótica. Ajá. En poesía me dices un poeta erótico y en este momento no se me viene nadie a la cabeza, pero de narrativa, por ejemplo, La Habana para un infante difunto de Cabrera Infante me parece un libro excitante en todos los sentidos, pero es narrativa. Poesía ya me es más... Me gustan unas poesías un poco más melancólicas, ahí se me sale la lánguida escritora, sale cuando hablamos de sexontología, una de las cosas que siempre trato de enfatizar es que las personas se tienen que abrir a otras cosas nuevas. Y yo aprovecho a tenerte aquí, Kelly, porque cuando tú hablas de la literatura, de estos libros maravillosos, yo salgo hoy a comprarme el libro del Marqués de Sade, que lamentablemente tengo que decir, no me lo he leído, me he leído otros, ese en particular no. De la forma como tú estás hablando, aunque sea fuerte, sádico, uno tiene que tener el contacto con ese algo diferente, siempre que esté dentro de tus límites, y después decidir si te gustó o no, si te excitó o no, si te sirve de libro o de cabecera o no. Me gustaría un poquito oír tu opinión con eso, Eduardo. Tú tienes pues más edad que yo, y yo sí creo que nos tenemos que abrir. ¿Qué crees tú? Sí, yo totalmente de acuerdo. Yo creo que el ser humano siempre debe estar dispuesto a un crecimiento, y abrirse es crecer. Yo creo muchas veces, y no lo hago a propósito, pero siempre, y ustedes me perdonan, mis congéneres, yo siempre atento contra el hombre. Pero qué bueno. Y hablando de esto del sexo, y también cuando lo hago de política, de lo que sea. ¿A qué me quiero referir en este momento? Yo creo que si los hombres fuésemos más proclives a comprometernos con la sensualidad, ¿verdad? Y que pusiéramos en el justo lugar donde tiene que estar, que es el fornicar, que es otra cosa, y atendiéramos y volteáramos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra posibilidad creativa
a comprometerse un poco con lo sensual, las cosas irían mejor. Porque yo estoy seguro que la mujer, la que sea, siempre espera algo de eso, de sensualidad. Y el hombre casi siempre, o en muchos casos, visita las zonas sexo con mucha torpeza. Y yo creo que si aprendemos, y este es un mensaje a mis congéneres, a mis queridos que se parecen a mí, si nos invitamos a nosotros mismos en nuestra propia soledad a hacer un cambio en nuestra actitud, ¿verdad? A tratar de conectarnos con esa persona que se llama mujer, y a tratar de entender todo eso que nos ofrece desde un plato de comida, porque eso puede ser, puede tener una gran carga de sensualidad. Un cambio de ropa, porque llegaste a la casa y ella está vestida distinta. ¿Por qué? Pregúntatelo, ¿por qué? Detente a mirarla y a entender qué te está tratando de decir. Un cambio de planes, una simple invitación de, ¿y si nos vamos al parque? Eso puede tener, a lo mejor, conectado con el pasado, de todas las cosas que pasaron, un metamensaje. Entonces yo los invito a mis congéneres, a que hagamos un alto, siguiendo el consejo de Pía. Y también sabes, Eduardo, que ambas partes, diría yo, de la pareja, se activen en eso. Porque yo creo que leer poesía, así sea que la busque la mujer y la comparta con la pareja, eso hace que el momento sea íntimo, nutritivo y vaya más allá de lo carnal. No es nada más en eso, claro. No es nada más de parte del hombre. Si tú invitas a los hombres, yo invito a las mujeres. Yo invito a las mujeres también a que busquen, a que exploren otras cosas. Porque hoy en día buscamos un poco lo que es la igualdad. Hoy en día somos todos responsables de la vida que tenemos. Pero el varón es también, no sé, yo creo que ha sido más indiferente. Yo creo que a los varones los educaron, yo creo que a los varones los educaron para no sentir, y que los hombres tienen mucho miedo a sentir. Y no es solo un tema de lo que está pasando con tu pareja. Hay en el hombre 400.000 zonas erógenas que los hombres no conocen o que les da pena explorar. Porque te dijeron que entonces si te tocaban detrás de la oreja y después te ponían un dedo en la cabeza, eso era malo. No. Y eso es parte de la vida también. O sea, tenemos que dejar de pensar en el sexo, la sensualidad, lo que sea, como una cosa, como, no, es parte. Somos mamíferos, los mamíferos somos piel. ¿Sabes? Tú sabes que yo observo las aves, cómo cortejan un palomo, un pato, a el ave, los felinos, cualquier animal. Tú ves el cortejo antes. Es un juego, hay hermoso. Incluso casi una coreografía, un baile. Totalmente. Como el palomo le picotea a la hembra. Y ella hace un movimiento como dándole permiso. Eso es hermoso. Así es, y también lo que estamos hablando, o sea, somos activos, tenemos mucho más que cualquiera de los animales de la tierra y no usamos nada de nuestros recursos. Exacto. Por eso es tan importante. Yo repito lo que dije hace un ratico, tenemos la oportunidad, hombres y mujeres, cada uno en la relación de pareja que quieran crear, que construyan, tienen mucho por hacer. Aquí Kelly nos está dando recomendaciones y me gustaría que dieras algunos otros nombres de literatura erótica de calidad, que nos permita de alguna manera pues leer en pareja o una de las partes de la pareja, compartir lo que se leyeron y que sea parte de ese juego maravilloso que es la sexualidad. Así que, no sé, cuéntanos qué crees que podríamos, por ahí está varias opciones. Es que hay tanta literatura erótica, tanta, desde... Bueno, pero la que tú más recomiendas que sepas... libros... Es que yo nunca voy a recomendar un libro que sea solo enfocado en el sexo. O sea, los libros que yo leo considerados de literatura erótica, no sé, Trópico de Cáncer de Henry Miller. Trópico de Cáncer de Henry Miller es Henry Miller deprimido en París, maravilloso, extraordinario, con una manera de escribir tocada por los dioses.
Pero es Henry Miller en París deprimido y hablando de esta esquina en París y que no tengo para tomar café y al mismo tiempo con las mujeres con las que se va encontrando. Ok, pero bueno, si lo describes de esa manera está chévere, porque le va llegando a la persona y capaz se conecta con esa... Exacto, entonces... ¿Qué otro más se te ocurre que...? Todos los libros que me gustan de literatura erótica son tipos deprimidos en ciudades que se encuentran mujeres. Entonces, eso hoy de mí. Esa es la constante. ¿Qué me quiere decir eso de mí misma? Pero está también, por ejemplo, Lulú, que después ahí se hizo una película, Eduardo. No sé si la llegaste a ver. Yo a mí me da un poquito de tirria por ponerle un nombrecito, pero bueno, ese es otro libro que es emblemático. Maravilloso y dificilísimo. Bueno, no dificilísimo, yo puedo ser un poco exagerada, pero es difícil de encontrar, muy divertido, de un escritor venezolano, de Salvador Garmendia, que se llama Las Crónicas Sádicas. Yo me de Salvador Garmendia, no lo veo. Yo me reí con Las Crónicas Sádicas, me lo leí además cuando tenía 15 años, papá, mamá, si me están oyendo, sí, me lo leí cuando tenía 15 años. Ellos saben, que es muy divertido. Oye, porque erotismo y humor. Ajá, Henry Miller está deprimido en París, pero también hay erotismo y humor. Salvador Garmendia, Quiroga, recomendación. A Quiroga, que todo el mundo lo conoce por las cartas desde la selva, etcétera, etcétera. Quiroga tiene cuentos eróticos, increíbles cuentos eróticos. Entonces me acaba de pasar por la mente la película Sexto Sentido, no era. Ahora te lo digo. Continuemos con los libros y cuando nos recordemos vemos lo de la película. ¿Qué otro libro? Ya se acordó. Obsesión Fatal. Sí. Qué película tan erótica, porque Así tiene es. la parte de sexo, de todo esto, pero lo que le antecede es de una carga erótica inmensa. Incluso ahí se da ese momento que yo les mencionaba, que una simple mirada a distancia puede tener una carga de erotismo brutal. Ay, Eduardo, yo me voy a salir de lo literario, pero ¿cuál ha sido la obra, la novela, la película en la que tú has vivido, pues con un parlamento que has seguido, lo más erótico, lo más sexual en tus personajes? Fue la película tal vez, pero lo que pasa es que va al grano, que es Tosca, la película. ¿Ah, sí? Claro, en Tosca había una gran carga de sensualidad y de sexualidad. Entre ella y Cavalieri, pues esa era su vida, esa era la razón de su existencia. El resto de mis trabajos, bueno, ya tú sabes, TV comercial. Bueno, está bien, pero bueno, pero ahí tienes, no fíjate, Hay escenas en la ducha, sí, desnuditos en la cama más de una vez, pero no estás desnudo nada. Okay. Cientos, millones de besos. Hablando de esos besos, los más famosos fueron los que se dieron con Isla Carrera, en paz descanse, mi ángel bello. Pero la telenovela y la televisión comercial no tienen ni la capacidad ni el talento en los creativos para hacer esto que estamos haciendo nosotros. Es que esto es maravilloso, ¿ves? Por eso es que aplaudimos tanto esta conversación con Kelly, que nos está dejando tanta información. Me encantó lo del libro que recomendaste. ¿Qué otra literatura puedes sugerir a nuestros oyentes para luego pasar a una cancioncita? Anaïs Nin, es imprescindible leer a Anaïs Nin, porque además Anaïs Nin era de la estirpe de las mujeres valientes que se atrevieron a hablar de sexo en contra de toda, que además era amante de Miller mientras él estaba deprimido en París. Anaïs Nin estaba... Oye, ella fue una feminista increíble, sí, ella logró un antes y un después en muchas cosas y yo me leí algo de ella y es maravilloso. Sí, de verdad me encanta. Exorcismo Final de Giovanna Martínez, que además está escribiendo ahora, y yo creo que es una escritora que hay que leer muy joven, está saliendo al ruedo como escritora, pero Exorcismo Final es un libro precioso, que es que digo que es como vulgar y no sé qué, pero yo lloré. ¿De verdad? Con Exorcismo Final, porque habla de amantes que se murieron, de cosas, y te toca como unas fibras sensibles por allí, bien particulares. Qué bueno. En nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Cuál es la parte que tú considerarías más sensible o más importante en cuanto al erotismo? Bueno, yo tengo una teoría muy personal que todo depende de cómo te toquen. No quiero entrar en... No importa, pero abre una conversación sabrosa. A ver, o sea, en el sentido de...
yo creo que hay parejas que le han descubierto zonas a uno que ni uno mismo sabía que tenía y que podían. A mí, por ejemplo, el cuello, eso es no zona rosa, es zona púrpura. A mí me tocan el cuello y ya, Miami, estoy confesando que me tocan el cuello, qué horror. Esta gente me pone a hablar de estas cosas. Pero te voy a hacer una aclaratoria, no es Miami, es el mundo, es la Pangea, yo estoy diciendo estas cosas. Así, ¿verdad? Nos estamos yendo en el mundo, Australia, Europa, ¿verdad? Pero eso, o sea, también depende de cómo te toquen, depende de la situación, depende de tantas cosas, porque nos enseñaron que zonas erógenas es los genitales y los senos. No. Claro te pueden tocar el tobillo y enloqueciste y cantaste como la Lupe, ¿sabes? Entonces, depende. Y yo creo, por ejemplo, si algo tiene hermoso la mujer es el vestirse de una manera determinada. Y el varón es muy proclive a mirar. En cada país le dicen de una manera distinta. En Venezuela, por ejemplo, picón significa verle, qué sé yo, Un muslito. un muslo o más allá. Y eso te genera una inquietud que está directamente conectada con el sexo. Y tú sientes si te lo están haciendo a propósito o es simple accidente, que son dos cosas diferentes. Si es por accidente te aprovechas, si es por accidente lo están conectando. Bueno, mi amigo, toque la puerta porque le están dando permiso de entrar. Pero es tan hermoso ese lenguaje, ¿no? del exhibir. También desgraciadamente se ha prestado muchas confusiones. En este momento a mí me preocupa mucho, me preocupa mucho el hecho de que iba con minifalda y por eso la violaron. No, la mujer puede andar en traje de baño y es un derecho. Es verdad, exacto. es verdad. Eso a mí me angustia un poco pero sí, hay todos unos códigos de vestimenta y de erotismo en la vestimenta que son fabulosos en lo femenino. Entonces llegamos a la conclusión, el cuello, en el caso tuyo. En mi caso el cuello, terrible. En otra cosa la nariz, la oreja, el pelo. Sí. ¿Y en ti, Pia, cuál es tu zona? Bueno, la verdad es que no tengo una zona en particular. En mi caso, yo creo que, y lo voy a decir, creo que es el cerebro. Si yo estoy bien, Claro, si yo sí. admiro a la persona con la que estoy, si la persona con la que estoy me conecta, oye, ahí abro una puerta que se me hace mucho más fácil sentir. Yo creo que en mi caso en particular, tengo esa paz, esa energía positiva, lo que me lleva a que cualquier parte de mi cuerpo sea maravillosa para sentir. Eres sapiosexual. Algo así, sapiosexual. Yo les voy a poner aquí una canción. La canción que escogimos es la canción de las sombras de Grey, que es la canción central. Me ayudó Kelly también a escogerla. Vamos a oírla para después, bueno, ya se nos va a acabar el programa. Siempre me quedo con lo mismo. Pero bueno, vamos a oír esta canción hermosa que nos va a conectar entonces con eso que fue la película tan famosa de Las Sombras de Grey. Esa canción es maravillosa.